Sean todos bienvenidos, amados Sahin, amadas Sahayot, a una transmisión más que el Abacadosh nos permite venir delante de su presencia para poder recibir la enseñanza que esta semana vamos a darle continuidad al tema del Sefer Shoftim en el Perek 8, con la tercera parte del tema que estamos viendo como persiguiendo a Madián. Antes de continuar, quiero darle la cordial bienvenida de parte de la Keilah Eye Asher Eye, es decir, la iglesia Yo Soy el que Soy, le da la cordial bienvenida una vez más a todas las personas que se conectan y que están pendientes del seguimiento de la enseñanza que el Eterno nos permite poder compartir semana tras semana. Queremos agradecerle al Padre por la disposición de sus corazones para darle continuidad a esta enseñanza y que el Eterno siga inquietando nuestras mentes y nuestros corazones para poder ser edificados a través de la palabra. Así es que con este corto saludo quiero dar una vez más hacer la remembranza de la enseñanza que tuvimos la semana pasada, o es decir, en la parte 2, en la cual vimos cómo Gedeón castiga a los de Sucot y a los de Peniel cuando vuelve de la batalla. Gedeón captura a un joven quien le entrega una lista de los principales y de los ancianos de Sucot. Entre ellos todos suman 77 principales. Gedeón les lleva a estos principales, a los que había capturado, a Seba y a Salmuna, y se los lleva principalmente para demostrarles que él, cuando él les llevó a solicitar alimento para su ejército, ellos no se lo proporcionaron debido a que en su debido momento no los había capturado. Y en esta oportunidad se los está presentando para poder cumplir con la palabra que él les dio en ese momento. Y él está atacándolos con espinos y abrojos del desierto, como se los estableció en el juramento que les hizo. Y a Peniel, por supuesto, también les derribó la torre, lo describe la palabra, y mató a todos los de la ciudad. También vimos cómo Gedeón mata a estos dos reyes, a Seba y a Salmuna, cómo los mata debido a que ellos habían matado anteriormente a dos de los hermanos de Gedeón, y le ordena a su hijo Jeter para que él mate a estos príncipes, pero no tiene el suficiente valor el hijo de Gedeón para poder matarlos a ellos. Entonces le toca a Gedeón hacerlo y él acaba con sus vidas. Y la otra parte que vimos fue cuando el pueblo de Israel les pide a Gedeón que sea el Señor que gobierne la nación. Pero Gedeón se rehúsa a ser su Señor, porque así literalmente lo establece la palabra, que les piden que sea su Señor, por el hecho de que él los había librado de todos los madianitas, pero él no acepta el trato que le han solicitado. Y la respuesta que Gedeón les da es de que el único Señor de ellos como nación, de sus vidas, el único que debe señorear sobre ellos es el Eterno, es el Todopoderoso, es el Abacadosh. Esa es la respuesta que les da Gedeón.
Y hasta allí prácticamente en esta breve reseña es la parte que vimos en la segunda parte, y hoy le vamos a dar continuidad a la tercera parte, en la cual vamos a poder ver cómo Israel, el pueblo de Israel, entra bajo juicio a consecuencia de Gedeón. Prácticamente Gedeón es juzgado, si lo queremos entender así, por el Padre, debido a la conducta que él toma por las circunstancias que vamos a leer a partir del Pasuk 24. Les recuerdo, estamos estudiando el Sefer Shoftim en el capítulo 8, es decir, el libro de Jueces en el Perek 8, y vamos a darle continuidad a partir del Pasuk 24. Y dice de esta manera: y les dijo Gedeón, quiero hacer una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él les pidió 1,700 siclos de oro, sin tomar en cuenta las planchas y los joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos en el cuello. Es decir, Gedeón se aprovechó de que los israelitas, de que el pueblo de Israel le estaba solicitando que fuera su señor. Ellos estaban agradecidos. Los Bené Israel estaban agradecidos porque Gedeón había peleado la buena batalla, librándolos de los madianitas y de los amalecitas. Entonces, en agradecimiento, ellos le habían pedido que fuera el Señor sobre la nación, pero Gedeón no aceptó. A cambio de que no aceptó, es que les pidió que le dieran todos los despojos que habían hecho a todos los que ellos habían matado, o sea, a todos los que habían quitado su botín, los zarcillos, todo el oro, todo lo que les habían quitado. Entonces vino Gedeón y les pide, se aprovecha de esta oportunidad. No, no quiero ser su señor, pero denme todo lo que ustedes le han despojado a todos los que hemos matado. Entonces Gedeón, aprovechándose de ese agradecimiento, y cada uno de ellos les entregaron, dice que pusieron un manto, dice la lectura, y les entregaron todos los zarcillos y todo el botín que habían recogido. Esto en este momento no pareció una petición grande, pero cuando se recogió toda la suma del botín, llegó a ser aproximadamente como 50 libras, es decir, aproximadamente 22 kilogramos, ya hoy que conocemos la unidad de medida que se nos ha enseñado, de oro que habían recogido. Prácticamente esta era una fortuna la que habían recopilado en oro. Y este pueblo, pues de buena manera, de buena gana, le dio todo el botín a Gedeón de todos los despojos que habían hecho de la matanza que habían hecho a los madianitas. Entonces el pueblo estaba feliz de dar todo lo que habían encontrado,
pues era como una forma de agradecimiento ante Gedeón por lo que él había hecho para sus vidas. Aunque es difícil decir que para Gedeón no se merecía esta gran fortuna. Al mismo tiempo, pues era algo inapropiado, pues, pero Gedeón no lo quería para él. Pero en ese momento el pueblo no sabía. El pueblo estaba agradecido de que habían sido librados de los madianitas, y eso fue lo que aprovechó la voluntad de que ellos pudieran entregar todo lo que habían adquirido de todos los despojos de los madianitas. Continuemos la lectura, pasemos al pasuk 27, y dice: Gedeón hizo de ellos un efod. Esto es de todo el botín. O sea, Gedeón les pidió el botín, pero él no quería esas joyas, ese oro para él. Gedeón iba a utilizar esa riqueza de ese oro que le estaban entregando, de todo lo que había recibido, para hacer un efod. Pero continuemos en la lectura y veamos lo que sigue. Dice: y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Por qué fue tropezadero? Porque el efod fue hecho de puro oro. Mas, sin embargo, la ley establecía cómo debería de hacerse un efod. Pero, ¿qué es un efod? Veamos primeramente qué es un efod. Esto es una prenda como en forma de camisa, la cual es utilizada por los sacerdotes en Israel. La palabra establece en el Sefer Shemot, en el libro de Éxodo, para ser específica, en el capítulo 28, verso 4, Perek 28, pasuk 4. En esta cita nos habla cómo dejó establecido el Padre, a través de la instrucción que se le dio a Moshe, cómo deberían de ser las vestiduras de un sacerdote. Y la leemos rápidamente. Dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, aquí está descrito, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Todas esas eran prendas que tenía que usar un sacerdote. ¿Y qué es lo que debería de llevar el efod? Eso lo encontramos en el verso 6, y dice: y harán el efod de oro, azul, de púrpura, de carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Es decir, no era que iba a ser todo de oro. Aquí describe lo que iba con el material que iba a llevar, con el que iba a ser fabricado el efod. Pero Gedeón fabricó el efod solo de oro. Y esto fue algo prácticamente inapropiado, porque estaba, si lo queremos ver así, violando lo establecido en la Torá. Probablemente el efod que fue hecho según la imaginación de Gedeón, creyendo que estaba haciendo lo correcto, que estaba haciendo bien, pero esto lo llevó
en otro sentido. Es decir, el pueblo, el sentido al que el pueblo lo vio o como lo utilizó fue como un ídolo. ¿Por qué? Porque como era todo de oro, el efod, ellos prácticamente manejaban aquella conducta de agradecimiento porque habían sido liberados de los madianitas y que con los despojos que éste había hecho, el efod había sido construido. Pero todo lo que contenía, todas las prendas, todas las alhajas con las que se habían despojado, o sea, todo el botín con que había sido construido el efod, todo esto prácticamente llevó al pueblo de Israel a un fracaso religioso. Es decir, el efecto que produjo al pueblo a través de este efod fue algo infructuoso. El resultado que tuvo haber hecho este efod conllevó al deterioro del carácter de Gedeón mismo. ¿Por qué? Porque quizás en ningún momento él se cruzó por la mente lo que iba a conllevar en el corazón de aquel pueblo ese efod. Él no colocó un efod para que se volviera un ídolo, pero él hizo un efod, una imitación de un maravilloso vestido para que lo utilizara el sumo sacerdote o la forma de cómo debería de utilizarse un sumo sacerdote, o sea, porque prácticamente no lo iba a usar, era todo de oro. Era como un monumento, si lo queremos entender así. Quizás lo hizo él pensando, porque acuérdese que lo hizo de oro sólido, pues obviamente no iba a ser utilizado, ¿verdad? Pero podría ser que iba a ser solo para ser visto. Mas, sin embargo, las personas no solamente lo utilizaron para deleitarse la vista, sino que lo vieron desde otro ángulo, manejándolo como un ídolo. El caso es que simplemente esto conllevó a que el pueblo se olvidase una vez más de la adoración al Padre. Mire en qué problema cayó Gedeón, por eso dice de que resultó un deterioro prácticamente al carácter de Gedeón mismo. ¿Por qué? Porque su intención no era que la gente en su corazón se alejara del Eterno. Pero vaya usted a imaginarse cuál fue el pensamiento real de la razón o con el propósito del que fue hecho. Pero si vemos más allá de lo que la palabra del Eterno ordena y establece cómo hacer las cosas, pero cuando las cosas se hacen a la imaginación del hombre, violamos los estatutos establecidos por la palabra, porque en la palabra estaba descrito claramente cómo y de qué forma el efod tenía que ser fabricado. Pero el caso es que el pueblo, al ver hecho el efod todo de un oro sólido, se volvió como una imagen de adoración el efod. Prácticamente, ¿qué les recordaba? La derrota de los madianitas, y por eso ellos lo volvieron como algo de adoración, como una forma de gratitud, pero era como que si
era la imagen en la que les había librado de los madianitas y no le daban la gloria al Padre. Entonces, todo Israel prácticamente se prostituyó tras ese efod en aquel lugar. El pueblo de Israel disfrutaba de ese efod y generó una idolatría tal porque lo adoraban, como ya lo mencioné. El efod probablemente era hermoso y costoso, obviamente, pues era de oro puro, dice la palabra, y sirvió prácticamente de tropezadero para Gedeón, su familia y para todo Israel. Gedeón, si lo queremos entender así, fue muy notable al inicio de la enseñanza que hemos tenido en este Perec 8, debido a que fue obediente, fue lleno de mucha fe. En el momento extremo de la batalla, él confió plenamente que Yahweh le iba a dar la victoria. Mas, sin embargo, la rutina de la vida diaria pareció ser una prueba aún mayor para su carácter, pues. Pero pasemos a la lectura del Pasuk 28. Veamos otro aspecto en el cual también falló Gedeón ante el Adón, ante el Señor. Veamos qué dice el Pasuk 28. Dice de esta manera: así fue subyugado Madián delante de los Bene Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Esto obviamente después de la conquista, digámoslo así, o de la lucha que hubo contra los reyes de Madián. Después de eso, dice la palabra que reposó la tierra 40 años, o sea, es decir, que no había mayor guerra. Luego, dice el 29, luego Jerobbaal, quien es Gedeón, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y oiga esto, aquí viene el otro aspecto en el cual también le falló al Eterno. Y dice el 30, y tuvo Gedeón 70 hijos. Oiga usted, amado Sajín, tuvo 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Prácticamente, amado Sajín, puede imaginarse que Gedeón tuvo un harén. Tuvo tantas mujeres que la sumatoria de sus hijos fueron 70 hijos. Y no solamente podemos ver este harén de mujeres alrededor prácticamente de su vida, sino que vemos en él como un reflejo de la falta de control de su lujuria sexual, es decir, o también podría ser una forma de cómo demostrar sus riquezas, que poder demostrar cuántas mujeres, cuántos hijos puede él mantener con las riquezas que él tenía. Así que en esta área fue el otro aspecto que Gedeón le falló al Adón. Aunque, como hemos visto en todo el relato anterior, al principio fue un juez muy obediente, ya que subyugó a todos los príncipes de Madián,
en cuanto a la seguridad de la nación para la cual en ese momento los Bene Israel pues estaban luchando para derrotar a todos estos madianitas. Mas sin embargo, el gobierno de Gedeón como juez sobre Israel fue un éxito total en esa área, pero en muchos años él fue un fracaso espiritual cuando fue conllevado al pueblo a idolatrar el efod del que ya hablamos. Continuemos en la lectura para ir avanzando, porque el tiempo también nos avanza. Dice el Pasuk 31. También su concubina, que estaba en Siquén, le dio un hijo. Oiga esto. Es decir, dentro de los 70 hijos, hay uno que pertenecía a una concubina y le puso por nombre Abimelec. Y Gedeón murió en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abiezerita. Dentro de la palabra, dentro de la escritura o dentro de la Tanaj, si lo queremos entender así, existen más, prácticamente existen 4 personas que se mencionan con el nombre de Abimelec. Pero vamos a leer más adelante de este Abimelec, hijo de Gedeón, qué va a ser de él, porque si usted se fija, hoy por hoy en este capítulo, en este Perec, solo nos hace mención de los 70 hijos, pero de ellos solamente hace mención de uno, el hijo de la concubina Abimelec. Dice que le puso Abimelec y este nombre significa mi padre, un rey. Eso significa Abimelec, mi padre, un rey. Prácticamente Gedeón es el tipo de nombre, el nombre que escogió es un tipo de nombre que podría llevar un rey que podría ser un sucesor para él. Vea. Este tenía probablemente la intención de que su hijo se convirtiera en un determinado momento en líder de Israel, una vez que Gedeón pues faltara. Mas sin embargo dice la palabra que Gedeón murió en buena vejez. A través de su carrera pues vimos cómo Gedeón, como un hombre que se deslizó de las grandes alturas de la fe hacia un lugar total de apostasía y rebelión contra el Padre cuando le falló. Ya vimos los 2 aspectos en que le falló prácticamente Gedeón. Podemos también decir que Gedeón manejó la adversidad muy mejor que el éxito. El éxito, las riquezas, la prominencia lo derribaron a él prácticamente. Algo que podemos reflexionar en cuanto a la condición de la forma de ser de Gedeón para con nuestro diario vivir, podríamos decir pues de que no es suficiente para las personas el comenzar bien la etapa de ser un buen creyente, sino que debemos de tener una lucha continua para que a través de toda nuestra vida cristiana podamos lograr mantenernos siempre firmes y que no nos vaya a pasar la de Gedeón, que empecemos bien y terminemos mal. No puede ser, amado Sajín. Que cada día que vivamos, lo vivamos creyendo que es nuestro último día,
Por lo tanto, tenemos que vivir cada día bien para que estemos bien delante de los ojos del Señor. Gedeón en sus últimos días tuvo que mirar atrás y darse cuenta lo que fue y lo que ahora era. Mas, sin embargo, todas las cosas hechas atrás habían quedado en el pasado. O sea, todo lo bueno quedó fuera, desechado prácticamente ante los ojos del Señor, como lo establece la palabra, de que todo lo bueno que hayamos hecho por una cosa mala, allí se pierde todo. Pero continuemos en la lectura porque el tiempo nos avanza para ir ya finalizando. Vamos a entrar a los últimos 3 pasú que nos quedan por leer. Y dice de esta manera, 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los Bené Israel volvieron a prostituirse. Oiga, amado Sahim, yendo nuevamente tras Baales, es decir, tras ídolos, y escogieron en esta oportunidad por Dios o por ídolo a Baal Berit. Y no se acordaron los Bené Israel de Yahweh, su Padre eterno, que los había librado de todos sus enemigos de derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Gedeón, es decir, con la casa de Jerobbaal, el cual, como ya dijimos, es Gedeón, conforme a todo lo que él había hecho en bien para todo Israel. Una vez más, amados Sahim, este pueblo de Israel vuelve a caer en la falta, en la insensatez. No encuentro las palabras para poderlo expresar, pero vuelve a fallarle al Adón. Dice la lectura que acabamos de hacer, que cuando murió Gedeón, todos se volvieron a prostituir nuevamente, en un sentido prácticamente. Acuérdese que Israel sirvió bien a la memoria de Gedeón, especialmente en los últimos años. ¿Por qué? Porque Gedeón había hecho una buena obra en el entendido de que había obedecido al Padre, combatiendo o cumpliendo lo encomendado, lo cual era derrotar a los madianitas. Entonces, pero, como ya vimos, termina fallándole al Señor. Entonces, este pueblo, los Bené Israel, vienen y hacen lo mismo. Gedeón falló en sus últimos días, vienen ellos y se inclinan nuevamente a dioses ajenos, e Israel en realidad no le importa el dinero, no le importa el éxito, y con esto es como que si siguieron el ejemplo de los últimos años de Gedeón, en el cual prácticamente es como que si le dieran nuevamente la espalda a Yahweh y se olvidan totalmente de él. La palabra establece, dice de que los Bené Israel escogieron a este ídolo Baal Berit,
el cual el nombre de Baal Berit significa Baal de pacto. Es decir, los israelitas tristemente tenían a Baal como un ídolo, pues un nuevo Dios con el cual estaban haciendo un nuevo pacto para ellos seguirlo a él como un nuevo ídolo al cual habían adquirido, como cuando alguien adquiere una nueva compra de algo, una nueva adquisición. Así había sucedido con los Bene Israel en esta oportunidad. Amados Sahim, amadas Sahayot, con esto concluimos la enseñanza del Perek 8, en el cual podemos ver que cuando tenemos el llamado para poder cumplir con una misión, el propósito del Padre no solamente es cómo iniciamos, sino cómo terminamos. Es importante. Y al Padre le agrada que cada uno de nosotros podamos responderle en obediencia, sabiendo que no tenemos que desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino que siempre viendo el blanco perfecto que es Él. Con esta reflexión me retiro en esta oportunidad deseándole mucha shalom y que la gracia y la paz llegue a todos y cada uno de sus hogares donde quiera que usted me escuche, y que todas las bendiciones de lo alto lleguen hasta sus hogares conforme a la disposición de su corazón para con el Adón. Hasta la próxima, amados Sahim. Shalom Aleichem. Paz y bendiciones. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.